Buenas tardes, mis chicos. El día de hoy cerramos con ciencias. Nosotros en ciencia ya hemos trabajado ecosistemas, hemos trabajado los elementos de un ecosistema. Sabemos que un ecosistema está compuesto por elementos bióticos con vida y elementos abióticos que son sin vida, como las piedras, el suelo, ¿sí? Entonces, a partir de hoy, vamos a trabajar las relaciones biológicas. Ya sabemos que en un ecosistema, por muy grande o muy pequeño que sean, hay seres bióticos y abióticos que se relacionan. Y estos elementos conforman la gran diversidad que tenemos en nuestro ambiente. Muy bien. Estos seres vivos, como las plantas, los animales e incluso microorganismos, mantienen diferentes relaciones, desde el territorio, desde la relación que tienen por la alimentación, ¿verdad? Que ya eso lo hemos conversado, todo lo que hacen los organismos por alimentarse, que vimos entonces que los seres vivos, ¿sí? Aparte de nacer, crecer, reproducirse y desarrollarse, tienen y cumplen varias relaciones. Hemos visto la relación de alimentación, como les dije anteriormente. A partir de hoy vamos a ver relaciones biológicas, es decir, las relaciones que se dan entre animales de la misma especie y de diferentes especies. Debemos prestar atención al video. Yo voy a compartir un video que vamos a ir comentando poco a poco y ustedes luego van a responderme unas preguntas. Hoy vamos a ver el video, a ir analizándolo y a responder unas preguntas. Muy bien, prestemos atención. Relaciones entre los factores bióticos. Recuerden que bióticos es con vida, entonces relaciones entre los factores con vidas dentro de un ecosistema. Veamos. Un ecosistema. Todos los individuos de una especie que conviven en comunidad se relacionan no solo entre ellos, sino con los individuos de otras poblaciones dentro del ecosistema. Un ejemplo de estas relaciones son las relaciones alimentarias que vimos el periodo pasado. Los seres humanos, así como los demás seres vivos, dependen de otros para satisfacer sus necesidades. Ya se los he dicho, los seres humanos dependemos de los seres vivos para satisfacer de nuestras necesidades. De las relaciones que se forman entre los seres vivos depende la supervivencia de una especie. Esto es lo que veremos en este video. Relaciones intraespecíficas, relaciones interespecíficas y la relación entre factores bióticos y abióticos dentro de un ecosistema. Las relaciones intraespecíficas son aquellas que se establecen entre individuos de la misma especie y son la competencia y la cooperación. La competencia... Muy bien, entonces vamos a ir aclarando acá que las relaciones intraespecíficas se presentan entre individuos de una misma especie. Se producen en una misma población, ¿sí? Intraespecífica son entre organismos o entre individuos de la misma especie. La intraespecífica se presenta entre individuos de la misma especie que compiten por el mismo recurso que puede estar escaso. Por ejemplo, los individuos pueden competir por el alimento, el territorio o la pareja, como pueden ver en las imágenes.
La cooperación se presenta entre individuos de la misma especie que se agrupan para obtener un beneficio. Las relaciones de cooperación pueden ser de tres tipos: familiares, gregarias o coloniales. A continuación, vemos los tipos de cooperación. La cooperación familiar se presenta entre los integrantes de una familia. Un ejemplo son las manadas, en las que se protegen entre los miembros y permanecen unidas. La cooperación gregaria se presenta cuando se establece una relación temporal. Por ejemplo, cuando los animales se reúnen solo para cazar, viajar o reproducirse. Y la cooperación colonial se presenta de manera permanente y se caracteriza por la división del trabajo entre los individuos. Un ejemplo de este tipo de cooperación son las abejas que viven y trabajan en el panal. Las relaciones interespecíficas son aquellas que se establecen entre individuos de distintas especies y pueden ser simbiosis, competencia o depredación. En la simbiosis, los individuos logran sobrevivir gracias a la asociación, pues en muchos casos dependen de ella. Las relaciones simbióticas son cercanas y se prolongan en el tiempo y pueden ser de 4 tipos. En el mutualismo se relacionan dos individuos de diferentes especies y ambos salen beneficiados. Esta relación puede ser temporal cuando solo necesitan un beneficio u obligatorio si de esta relación depende la vida de los individuos. En el comensalismo, un individuo se beneficia y el otro no resulta beneficiado ni perjudicado. El ser vivo que se beneficia de esta relación se conoce como comensal. En el parasitismo, un individuo se perjudica y el otro se beneficia. El ser vivo que se beneficia de la relación se conoce como parásito y el que se perjudica como huésped. Y en el amensalismo, un individuo se perjudica y el otro no resulta ni beneficiado ni perjudicado. El ser vivo que se perjudica por esta relación se conoce como amensal. A continuación veremos algunos ejemplos de las relaciones simbióticas. En este caso, las aves se alimentan de las garrapatas. En esta imagen vemos cómo las rémoras usan como medio de transporte a los tiburones. Aquí tenemos a las pulgas o los piojos que viven sobre el individuo y se alimentan de él. Y para finalizar, algunos árboles por su tamaño y la cantidad de hojas impiden que la luz del sol llegue hasta las plantas más pequeñas que se encuentran cerca del suelo. La competencia interespecífica se presenta entre individuos de dos especies diferentes que utilizan el mismo recurso que se encuentra en cantidades limitadas. En este caso, tanto los leones como las hienas compiten por el recurso que es la comida, pues ambos son carnívoros. La depredación se presenta entre individuos de dos especies distintas en la que un individuo se alimenta de otro. La depredación que se da entre un carnívoro y los animales que consume se conoce como carnivoría, y en este caso el ser vivo que caza se conoce como depredador y el que es cazado como presa. Otro ejemplo de depredación es el que se da entre un herbívoro como el conejo y las plantas que consume. Esta relación se conoce como herbivoría. La herbivoría se diferencia de la carnivoría en que la planta no siempre muere al ser consumida por el herbívoro, quien no se considera depredador, pues generalmente los herbívoros consumen solo una parte de la planta, como sus hojas o frutos, y esto no ocasiona la muerte de la planta. En los ecosistemas se establecen relaciones entre los factores bióticos y abióticos. Los factores abióticos con los que se relacionan los seres vivos son la luz, el suelo, el agua y el aire. La luz es necesaria para la fotosíntesis y es la fuente de energía para las cadenas alimentarias. También influye en el comportamiento de algunos seres vivos que tienen hábitos nocturnos, como por ejemplo las lechuzas. En las plantas, la luz disponible se relaciona con el tamaño de las hojas. El suelo es el soporte de las plantas, brinda agua y otros nutrientes que absorben a través de las raíces. Por medio de las raíces, el suelo también sostiene a las plantas. En los animales, el suelo se usa como medio para desplazarse, refugiarse y obtener alimento. El agua es una sustancia indispensable para la vida. Todos los seres vivos necesitan del agua para realizar sus funciones vitales. Nuestros cuerpos están formados entre un 80 y un 90% de agua. Los animales que viven en el agua dependen completamente de ella, y los que viven en el suelo la beben de ríos, lagos y lagunas.
El aire es una mezcla de gases de la que dependen los seres vivos, en el que se encuentra oxígeno para que la mayoría de los seres vivos respiren y el dióxido de carbono que los productores toman en la fotosíntesis. Las condiciones del aire definen la clase de seres vivos que habitan en un ecosistema. Eres un ser social, por eso te relacionas con otras personas. Algunas de esas relaciones son beneficiosas y otras pueden ser perjudiciales. Por eso debes protegerte y tener claro que no todo lo que te rodea es conveniente. Muy bien, mis niños. En este video que nos explica todo muy, pero muy bien, nos dijeron de las relaciones intraespecíficas. Las relaciones intraespecíficas son las que se producen en una misma población y es esa interacción mutua entre los individuos que se ayudan para sobrevivir, formando colonias y sociedades. Un ejemplo de estas relaciones es cuando nosotros vemos las bandadas de aves. Ellos se van en busca de mejores climas, de mejores factores y se van unidos. Ellos forman una colonia y se van. Eso es una relación intraespecífica. Es esa interacción mutua para conseguir un beneficio. Acá en el video nos nombraron 3 tipos de cooperación para ayudarnos. Recuerden que la palabra cooperación es ayuda mutua. Entonces tenemos la familiar, que se presenta entre los integrantes de una familia. Tenemos la gregaria, que se presenta cuando se establece una relación temporal, como las que les acabo de explicar, cuando los patos o las palomas vuelan o se van unidas. Tenemos también un conjunto de hormigas, en este caso sería la colonial, que se presenta de manera permanente y se caracteriza por la división del trabajo entre los individuos. Las abejas y las hormigas tienen ese trabajo colonial, cada una tiene su trabajo específico, pero que al final es un trabajo para la colonia completa. En las relaciones interespecíficas, estas relaciones interespecíficas son las relaciones que se dan entre organismos de diferentes especies. En la anterior era misma, aquí es diferente. Interespecífica es diferentes, para alimentarse, ayudarse, defenderse o competir. Y solo una se ve beneficiada. En este caso tenemos el mutualismo, es cuando los dos individuos resultan beneficiados. Tenemos el ejemplo cuando las abejas se alimentan del néctar de las flores. En el momento que recogen el polen, polinizan las flores cuando se introducen en ella. Entonces es mutuo. Son diferentes especies porque una es animal y la otra es vegetal, pero las dos se benefician. El comensalismo, un individuo se beneficia del otro, pero ninguno resulta perjudicado. El ejemplo que nos dieron es los peces cuando van o se ayudan del tiburón para ir a otro lugar. También les puedo dejar el ejemplo del árbol y la enredadera. Los dos son vegetal y la enredadera va, valga la redundancia, dándole vueltas, enredando al árbol, y solo una se beneficia de la otra sin dañarla. El mutualismo y el comensalismo no se dañan.
También podemos dar el ejemplo de las aves y los pájaros. Son de diferentes especies, pero no se dañan, no se afectan y ambas se benefician. En cambio, en el parasitismo, un individuo perjudica al otro y ese se beneficia. En este parasitismo, existe el parásito y el que depende del otro se llama huésped. Es decir, puede hasta causarle la muerte. Podemos darle el ejemplo de la pulga cuando se aloja en un ser vivo, que el ser vivo sería el huésped, la garrapata y el perro o el animal. Este perjudica a su huésped, que sería el perro. En el parasitismo sí perjudica. Mutualismo y comensalismo no perjudica, no trae ningún daño, pero en el parasitismo sí. Y en el amensalismo, un individuo se perjudica y el otro no resulta ni beneficiado ni perjudicado. En este caso, da igual, no hay problema. Eso es por ahora lo que vamos a ver hoy. Les voy a enviar 4 preguntas que ustedes deben responder en su cuaderno y me van a hacer un esquema que ya yo se los voy a dar. Solo lo tienen que imprimir o hacer para que tengan claro estas relaciones, ¿sí? Chévere, los quiero.